Soy Federico Tarnavasio, soy casi egresado de la licenciatura en Letras, me estoy terminando la tesis y durante la carrera y también por diversos activismos, o sea, por investigación académica y por activismo, llegué un poco a reflexionar en un proyecto de investigación con Karina Palachi, que es una docente de la carrera de Letras, y otros compañeros estudiantes. Conversamos un poco sobre cómo reflexionar desde la lingüística sobre el lenguaje inclusivo, o lo que se le llama, ¿no?, lenguaje inclusivo. Así que bueno, a partir de esas trayectorias académicas y activistas y qué sé yo, que me invitan acá las compañeras, supongo, y por amistad también un poco, creo, ¿no? Eu quero ver o mar. Eu quero ver o mar. Gracias en primera instancia por sumarte a este ciclo de charlas. Para nosotras es muy importante tenerte, tener a gente amiga, aliada en este camino, en este proceso que estamos transitando todos juntos. Y bueno, justo hablando de todes, de juntes, el tema que nos compete hoy es lenguaje inclusivo, ¿sí? Por ahí uno cuando habla de lenguaje inclusivo hay muchas resistencias sociales. También una como feminista intenta dar a entender de que en este sistema patriarcal en el que vivimos, también es androcentrista, en el sentido de que hay un solo sujeto histórico que ejerció la hegemonía a lo largo de la historia, que es el hombre, y a la medida de sus sensaciones, de su cuerpo, se fue estableciendo lo que es normal y lo que no. Y entonces también a su medida se establece lo universal. ¿Por qué tenemos que de hablar, cuando hablamos de muchas personas, en masculino, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, o qué sé yo, el primer tema para dialogar es, ¿qué considerás vos? ¿Cómo vos esbozarías por ahí, no sé si definirías, qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, podríamos decir, depende desde dónde se pare uno para definirlo, ¿no? Por ahí si uno lo mira desde una disciplina como la lingüística, que se propone un estudio científico del lenguaje, debería decir que es un conjunto de fenómenos, en principio, ¿no? Porque uno se corre de participar de eso y dice, bueno, son fenómenos que están ocurriendo en la lengua, fenómenos sociales, políticos, que tienen cierta incidencia en la lengua. Ahora, una definición por ahí que se acerque más a pensarlo también desde el activismo, que involucra, ¿no?, lo que se dio en llamar lenguaje inclusivo, que bueno, hay que ver si es el mejor de los nombres, si es lenguaje, lengua no sexista o lengua no binaria, pero en todo caso, ese fenómeno, ¿no?, que podríamos decir de la lingüística, que es el lenguaje inclusivo, se puede pensar, si uno lo mira políticamente o se para desde un lugar activista, como una forma de intervenir en la lengua eh, para llamar la atención sobre una cuestión política social, que es esto que vos justamente estabas diciendo, ¿no?, que es el androcentrismo, cierta preeminencia, digamos, de las lógicas patriarcales, que así como están en un montón de otras cuestiones culturales, también están en la lengua. Estefi, Estefi se durmió. Perdón, tenía el micrófono apagado. Nosotros también, o sea, pensábamos en qué ámbitos realmente se utiliza el lenguaje inclusivo y por qué se lo penaliza tanto. Estuvimos viendo noticias en lo que fue el año pasado, el anteaño pasado, que fue el auge, por así decirlo, del lenguaje inclusivo, que han despedido profesores por utilizar el lenguaje inclusivo en clase, han insultado a alumnas por utilizarlo, tratarlas de feminazis y cosas de ese estilo. Por eso, ¿en qué ámbitos realmente se puede utilizar en la educación, en la vida cotidiana, y por qué se lo penaliza tanto? Claro, ahí hay que ver, ¿no?, porque cuando uno formula la pregunta en qué ámbitos se puede, ¿no?, utilizar, ahí uno está diciendo, se está de alguna forma plegando hacia una especie de orden, ¿no?, del mundo que impone cierta gente. Y como sabemos, eso generalmente impone una lógica, otra vez, machista, patriarcal y demás. Entonces, por ahí,
creo que uno puede intentar describir dónde ve que se usa más y pasa más en lugares académicos, en lugares donde hay una conciencia, me parece, ¿no? de para qué se usa, ¿no? Que se usa para marcar o visibilizar la presencia de mujeres y de disidencias que en el masculino genérico no entrarían de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces ahí podría ser, bueno, se está usando en ámbitos donde está un poco instalada esa conciencia. Creo que la intencionalidad del lenguaje inclusivo sería, o tiene que ver otra vez con una acción política, con decir, bueno, acá no se puede usar, bueno, acá lo voy a usar entonces, ¿no? Ahí es donde tendría sentido usarlo, porque tendría que ver con irrumpir sobre algo, ¿no? Después, lo que pasa, ¿no? Con estas cuestiones, que uno dice, bueno, uno en la universidad puede darse que se reglamente el uso, que se acepte el uso, ¿no? En la universidad pública, en varios lugares pasó ya que está aceptado, que se genera cierta norma sobre eso. Hay que ver qué se gana y qué se pierde, ¿no? Con eso, con esa normalización de lo que se le llama lenguaje inclusivo, porque justamente la intención es irrumpir, es romper. Entonces, si eso se normaliza, bueno, hay cosas que se ganan, porque por un lado uno puede decir, bueno, hay cierto éxito, ¿no? En instalar otra forma, pero a la vez se pierde cierta potencia rebelde que tiene el uso del lenguaje inclusivo. Y después se sanciona porque se sancionan un montón de cosas sobre la lengua, ¿no? No sé, el ejemplo que a mí siempre se me ocurre es que, como, no sé, creo que todos crecimos en pueblos y en zonas donde por ahí decimos, no sé, el Rodrigo o la Emilia, y bueno, y eso está sancionado también. Entonces, si yo uso eso, por ejemplo, en un texto académico, ¿no? En una tesis, me van a decir, no, así no se hace. Y es la misma lógica que van a aplicar para el lenguaje inclusivo. Decir, bueno, esto no, así no se hace. Pero ahí está el... Me quedé pensando, discúlpame, en algo que dijiste antes, el amor, en que si se lo puede llamar inclusivo, y se me vino a la mente la cantidad de posteos que veo día a día de la gente criticando el lenguaje inclusivo y diciendo, si quieren incluir, hablen lenguaje de señas. Claro, sí. Y cosas de ese Pasa estilo. que, sí, qué sé yo. A ver, la idea de inclusión ya es jodida en sí, ¿no? Porque quiere decir te asimilo a mi forma, ¿no? Te asimilo a la forma dominante. Entonces, bueno, ahí puede ser que sea complicado. Me parece que a mí lo que uno podría discutir de qué tanto va o no es lo del lenguaje. Porque el lenguaje tiene que ver más con no con la lengua en sí, sino con una capacidad que tenemos los seres humanos, humanes, de aprender una lengua, y después eso se materializa en distintas formas, ¿no? En cosas más o menos parecidas a lo que diríamos el castellano o esto que estamos hablando. Entonces uno podría decir, bueno, ¿sería lenguaje o sería lengua? Me parece que es más claro cuando uno dice no binario, no sexista, que en inglés creo que le llaman así, como no sexista. Va más al punto de lo que se quiere intervenir. Por ahí inclusivo juega con esas cosas que uno sabe que son, no sé, que dice, ¿por qué no habla lenguaje de señas? Bueno, hablemos también lenguaje de señas, qué sé yo. No sé, no son cosas excluyentes, ¿no? Claro. Pero aparece como una crítica ahí para correr por izquierda, una cosa por el estilo. Sí, totalmente. También cuando con Steffi estábamos pensando sobre qué charlar, sobre qué dialogar, se nos vinieron a la cabeza todos los mitos que por ahí circulan alrededor del lenguaje sexista, vamos a decirlo. Vamos a ir diciéndote algunos para que podamos charlar. El primero, esto de que este lenguaje deforma el lenguaje en sí. Qué sé yo, por ahí con Steffi nos preguntábamos, ¿el lenguaje se puede deformar? ¿No es que le pertenece a los hablantes y por eso está en constante transformación, devenir, cambio? Claro. Pasa ahí, cuando uno dice deformar, o la gente que habla de que la lengua se deforma, creo que lo que se refiere es que hay como un estado natural de la lengua en la que tiene la forma que tiene que tener y otro estado que es corrompido, ¿no? Alguien hizo que la lengua se vuelva algo que no debería ser, ¿no? Esa sería la lógica que está detrás de la gente que dice. Ahora, la cuestión es, el lenguaje está intervenido todo el tiempo, si no, ¿para qué lo enseñarían en la escuela? ¿No? ¿Por qué habría gramáticas o normas? ¿O por qué nos dirían no se puede decir el Rodrigo si la forma natural es la que tiene ya, ¿no es cierto?
por qué hay diversos dialectos? ¿Por qué se habla diferente en Córdoba y en Santa Fe y en Entre Ríos y en Buenos Aires? Y bueno, evidentemente la lengua es mutable como objeto, como cosa del mundo natural, por decir así, medio precario, ¿no? Y después hay actores sociales, legitimados socialmente, que intervienen sobre la lengua, ¿no? Como el Estado, el Estado y sus diversas instituciones, que puede ser la escuela, la universidad, ¿no? Entonces ahí aparece esta idea de que el lenguaje inclusivo vendría a corromper la lengua. En realidad me parece que no corrompe nada, o sea, en algún punto podríamos decir, ¿no? Hay una intención de corromper la lengua, hay una intención de marcar ahí algo, intervenir sobre eso. Y ahí está el chiste, justamente, ¿no? Pero no es un corromper en el sentido de que se hace que una forma natural de la lengua deje de ser tal cosa y pasa a ser, no sé, algo artificioso, porque la lengua está todo el tiempo intervenida por distintos actores. De hecho, no sé qué lengua o cómo sería una lengua, la lengua que hablaríamos si no hubiéramos sido escolarizados, ¿no? Tantos. Entonces, seguramente la lengua sería mucho más variada, ¿no? Y se interviene siempre a la lengua por motivos políticos. El Estado interviene sobre la lengua porque en una extensión territorial tan grande necesitamos unificar formas, o eso dice el Estado, ¿no? Necesitamos unificar formas de habla para comprendernos, para comprender textos legales, para comprender la Constitución, para poder tener una educación similar en Tierra del Fuego y en La Quiaca, donde fuere. Entonces, bueno, ahí me parece que aparece este prejuicio de que la lengua se corrompe. Después uno puede mirar la gramática de la lengua, ¿no? Y ahí me paro afuera, ¿no? Digo, como lingüista, uno puede mirar la lengua y lo que tiene que hacer en todo caso es describirla. Yo no sé si, otra vez, si uno puede decir se corrompe. Uno puede decir, hay este fenómeno que tiene que ver con causas políticas y que genera este cambio. Mi tarea será describir qué pasa con la lengua ahí adentro, ¿no? La gramática, como conocimiento, como disciplina, como algo que hay que reconstruir, ¿no? Mirando las diversas manifestaciones de la lengua, no cierra perfecta. Hay cosas que uno puede decir, bueno, hay cosas que están ahí medio que resolver, que no terminan de cambiar, que están cambiando. Qué sé yo, la lengua no es completamente regular y cerrada, si no, no habría verbos irregulares, ¿no? Hay cosas que van a ir rompiendo un poco cierta idea de una regla, ¿no? O de ciertas reglas que debe tener la lengua. Así que es, como decís, es un mito, ¿no? Que la lengua se corrompe. En todo caso, lo que habría que preguntarse es ¿por qué molesta tanto esta intervención sobre la lengua y las otras están tan naturalizadas? Y ahí claro, yo creo que mi hipótesis es que molesta por quién es el actor social o las actrices, digamos, que intervienen sobre la lengua, más que el hecho de intervenir. Molesta que sean mujeres y disidencias asociadas a un pensamiento feminista las que están interviniendo, no que se intervenga. No sé. Claro, es como cuando decimos presidenta, concejala, que también molesta muchísimo. Claro, y ahí también molesta porque tiene que ver con un momento político, con claro, quién es esa presidenta, si hubiera sido, ¿no? En su momento, si hubiera sido una figura política afiliado a cierto pensamiento conservador, no hubiera habido ningún problema, me parece, ¿no? Acá claro, es por quién es, ¿no? Esa persona, justamente. Ni hablar. Es verdad, es verdad. Otro de los mitos que estuvimos pensando fue en no van a cambiar nada hablando así. Y retomo eso porque dijiste que era político totalmente. Claro. Sí, ahí ya no, es como que uno se mete en el ámbito de la futurología, ¿no? Porque, no sé, uno es problemático. Es cierto que es problemática la relación entre la lengua y el lenguaje, ¿no? Como conocimiento universal, sin importar la lengua de la que estemos hablando, y la realidad, ¿sí? No sé cómo se va a resolver esa relación. Hay lenguas que tienen pedacitos de la palabra, morfemas, ¿no? Que significan el neutro y son completamente machistas y bueno, y no parece haber una relación tan directa. Por eso me parece que lo que tiene de interesante es que es una intervención política, es como una performance, ¿no? Es performativo, es en el momento en el que uno lo dice, llama la atención sobre eso,
Y después el resto de la cuestión de, bueno, qué pasa con la gramática y qué sé yo, bueno, eso es problema de los lingüistas, no es problema de quienes tengan que Los intervenir ahí. hablantes. Claro, y de la política también. Y ahí hay otra cosa que decías antes, Manu. Es cierto, la lengua es de sus hablantes, pero a la vez, como hablantes, no sé hasta qué punto podemos modificar la lengua que hablamos, ¿no? Eso es como un poco pasa, qué sé yo, no sé, no se nos ocurriría modificar las preposiciones, ¿no?, de la lengua. Porque bueno, no sé, parece que innecesario de base, pero después nos costaría un montón ver, qué sé yo, no sé, inventarnos una nueva preposición para dar cuenta de algo que no podemos dar cuenta, porque es como que tenemos ahí como una pared cognitiva, algo que nos bloquea poder pensar o hacer algo sobre eso. En este caso es como una regla gramatical, ¿no? Porque no es una palabra de lo que estamos hablando, sino de cambiar sistemáticamente en un montón de palabras algo para intervenir políticamente sobre la cuestión de género o del género en la lengua. Y ahí eso es una regla gramatical y eso parece que lo podemos controlar. Ahí parece que, bueno, podemos hacer ese esfuerzo, pero yo no sé si el objetivo de eso, otra vez, es que la lengua se transforme, ¿no?, en tener ese, sino es la performatividad que tiene cuando uno, no sé, cuando un político lo dice frente a una asamblea, cuando una marcha de feminista pinta una pared y le pone la X en vez de la O, entonces ahí creo que está la potencia que eso tiene. Después todo lo otro, otra vez, es como un problema que va por otros carriles, digamos. Sí, absolutamente. La idea es, como feminista o como miembro de la sociedad, cuando uno habla lenguaje inclusivo, es mostrar su posicionamiento político al respecto, digamos. Claro. Y como vos decías, por su carácter disruptivo, por ahí les oyentes, algunos, qué sé yo, a lo mejor están más habituados a escucharla y otros no, y ahí se genera la Claro. performance, digamos, el Claro, y acto performativo. volviendo a esta pregunta de qué va a pasar o bueno, qué puede lograrse si no se va a lograr nada, la meta con esto no es, creo yo, como yo lo interpreto al menos, no se trata de que se vuelva, que la RAE lo acepte. Esa no es la meta va mucho más allá de la lengua. Esto es, se hace esta acción con un fin mucho más grande que la acción en sí misma. Claro, Sí. nosotros pensábamos en esto por una frase que leemos habitualmente cuando se habla de lenguaje inclusivo, que es lo que no se nombra no existe. Mm. Bueno, Lo eso pensamos desde ese lado. es un re tema en lingüística. De hecho, hay una hipótesis muy famosa que se llama la hipótesis Sapir-Whorf, de Sapir-Whorf, que lo que plantea es que la estructura de la lengua que hablemos delimita fuertemente la realidad como la percibimos, ¿no? Esa hipótesis, así como en ese sentido fuerte, ¿no?, de que tanto cambia la realidad según la lengua que tengamos, está bastante desacreditada, ¿no? Lo que sí, en un sentido más débil de la hipótesis, ¿no?, sí pasa, ¿no? Hay cosas, hoy me pasó justo que tuve que ir a comprar un papel de color, ¿no? Era un color particular que yo necesitaba, que ya tenía papeles de ese color, y que yo interpreté ese color por el momento primero en el que me lo vendieron, que era verde aguamarina. Entonces voy a una papelera distinta a la primera donde había comprado ese primer papel y digo, quiero papel verde aguamarina. Y me dan un papel que no era, para mí era celeste. Y le digo, ¿pero esto es verde aguamarina? No, en realidad es verde aqua, me dice. Bueno, y ahí uno dice, ¿y cómo delimito yo eso? Y ahí necesitas la lengua. Ahí en la medida en que uno tiene la lengua y aprende que existe el verde aqua y que es distinto al verde aguamarina, reconoce en el mundo algo que antes no delimitaba, ¿no? Y pasa mucho con los colores o con las relaciones de parentesco en todas las lenguas, que es como un objeto de estudio bien particular. Ahí puede ser que la lengua, ¿no?, tenga algo que ver en cómo comprendemos o cómo percibimos la realidad. Ahora, en un sentido más fuerte, no sé digamos, si podemos nombrar o podemos nombrar algo nuevo, radicalmente nuevo, que antes no existía, o por si tener una palabra pasamos a percibir algo que no existía. De hecho, hay una peli también que está muy buena, que se llama Arrival, La Llegada, que se trata de un contacto extraterrestre y que ahí convocan a una lingüista a que interprete o que reconstruya qué están diciendo estos extraterrestres, ¿no? Y es una lengua radicalmente diferente a la nuestra.
Y en la lingüista, en la medida que va reconstruyendo eso, se le desbloquean capacidades en la mente, ¿no? En la medida que aprende a hablar esa lengua, desbloquea habilidades nuevas que el cerebro humano hasta ese momento no tenía. Entonces, bueno, en ese sentido, pongámosle que el cerebro de los extraterrestres es otro, no sé, pero digo, en ese sentido, no sé si es tan así, si es tan fuerte esa hipótesis, sí, en un sentido un poco más sutil o más débil. Entonces, otra vez, cuando uno dice, donde es más fácil pensarlo es, por ejemplo, en documentos históricos, ¿no? Si uno está reconstruyendo un episodio histórico, no sé, una convención constituyente, lo que fuera, ¿no? Y ahí aparece todos, no sabe si hubo más que hombres, ¿no? Pero porque la lengua lo hace invisible, la lengua que hablamos, digamos, no tenemos una forma o no se usaba, no sé, en 1800 el todes, entonces puede ser que haya habido hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hoy lo que se plantearía con el todes es poder romper con eso, poder decir, acá hay más que hombres, ¿no? Hay otras identidades que no son solo hombres. Y en ese sentido sí, puede ser visibilizar o puede ser hacer que algo exista, ¿no? Nombrándolo. Así que bueno, es problemático, ¿no? No sé ahí si pude responder algo, pero... No, sí, absolutamente. Yo creo que aparte del sentido de existir, nosotras existimos, mujeres, disidencias, tiene que ver también con esto de decir, bueno, no nos bancamos más, que el plural sea el masculino, entendiendo todo lo que esto conlleva y enmarcado en el sistema en el que vivimos. Yo creo que va también por ahí. Con respecto a lo que vos decías antes, Fede, y nombrabas a la RAE, está muy bueno esto de que por ahí se tiene la concepción de la RAE, viste, vigilante, como si fuese la policía de la lengua, que, ay no, pero la RAE no lo acepta, entonces no se puede decir. Dos cosas. La primera, decíamos con Steffi, la RAE ha aceptado almóndiga, imprimido, que son usos que se daban coloquialmente, que eran errores en algún momento, que hoy, bueno, ya no lo son más. Entonces, primero, ¿por qué aceptar eso y por qué esto no? Y segundo, la RAE evidencia absolutamente cómo, digamos, contribuye con la hegemonía del patriarcado, ¿no? A que esto, digamos, siga siendo de la manera que tiene que ser, cómo le juega a favor, ¿no es cierto? Sí, vos pensás que el lema de la RAE es fija, lustra y da esplendor sobre la lengua, ¿no? Que en letras siempre hacemos el chiste que parece un lustramuebles o propaganda de lustramuebles, ¿no? Parece la propaganda de Blem es sobre la lengua. Entonces, qué sé yo, es el rol declarado de la RAE es ese, ¿no? Como fijar la lengua, que sea armoniosa y qué sé yo, y supuestamente eso se hace recuperando los usos efectivamente existentes de los hablantes. Ahora, no sé, por ahí se excede de ese rol que supuestamente dice tener. Está claro que es una autoridad sobre la lengua, que pretende intervenir sobre la lengua y para fines, no sé, en principio conservadores sobre la lengua. Después, políticamente, qué sé yo, capaz que hay gente en la RAE que es reprogre, no sé. Pero después también está esto de por qué responder a la Real Academia Española, que ya fue un debate, no sé, en 1830, qué sé yo, se venía discutiendo, Alberdi mismo escribió sobre eso, y bueno, si nos independizamos, si somos algo distinto a España, ¿por qué España sigue teniendo autoridad sobre la lengua? Y bueno, por cuestiones políticas, por la historia política, ¿no? Y ahí la lengua está en el medio, no se puede separar. Me parece que hay que minimizar o correr del medio de la RAE en esto. Es como, bueno, no sé, es una institución que quiere hacer eso, que lo hagan si quieren, podemos ignorarla tranquilamente. Lo que sí, bueno, tiene una legitimidad social que otras instituciones que dicen cosas distintas no tienen, qué sé yo. En la universidad, en general, la Universidad Argentina ha respondido, digamos, bien a las propuestas de lenguaje inclusivo, se ha estudiado, se divulga, se acepta, se ve cómo se normativiza, más allá de que eso sea bueno o malo, ¿no? Pero hay como una buena respuesta, y bueno, y ahí se le quita legitimidad social. El tema es que la gente conservadora siempre va a recurrir a lo que le dé legitimidad a sus argumentos, y en este caso la RAE le da legitimidad. La Academia Argentina de Letras, por ejemplo, está Santiago Kalinowski, que él ha tenido re buenas intervenciones tratando de describir cómo funciona el lenguaje inclusivo, pensándolo como también en estos términos, ¿no? De una acción sobre la lengua, vinculada a una lucha política.
muchos lingüistas importantes, sobre todo la gente por ahí que se vincula a la política lingüística, ha dicho, está bárbaro que esto ocurra, vamos a mirarlo, vamos a ver qué pasa con esto. Nadie se pone nadie se pone la gorra, por decir así, recuperando la metáfora policíaca de la RAE, con la lengua, ¿no? Entonces, qué sé yo, es como una institución entre otras que tiene cierta legitimidad social, que aparece siempre, ¿no? Aparece incluso con el significado de una palabra, bueno, pero la RAE, y qué sé yo, es una tarea más, ¿no? De construir esa legitimidad social que tiene la RAE, pero otra vez, no sé si es tarea del feminismo ponerse en esa lucha, porque la lucha es otra. Ahí es bueno, que la RAE diga lo que quiera. Mirá, me parece que hasta está bueno que se escandalice la RAE, ¿no? Que diga, bueno, sí, mirá cómo se escandalizan, ya está funcionando para lo que yo quiero, entonces, ¿no? Sí, creo que la semana pasada anunciaron la noticia de que el leles estaba como aceptado. Ah, bueno, entonces lo voy a empezar a usar. ¿Sí, bueno decir? Claro, y qué sé yo, no sé, no sé, si la RAE, y ahí también aparece esta cuestión de la lengua y la realidad, ¿no? Si la RAE lo pasa a aceptar, y no sé, vamos a imaginar un escenario así como medio distópico, en el que el canal en el que trabaja Feynman, el malo, ¿no? Eduardo Feynman, le baja la línea de que el tipo tiene que usar el lenguaje inclusivo. Feynman va a seguir siendo conservador y va a seguir teniendo miradas en contra del feminismo por más que use el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces es como que, bueno, va por otro carril. Es como, bueno, el efecto deseado del lenguaje inclusivo es otro, no tiene que ver con esa normalización o normativización, me parece a mí, y la RAE puede decir lo que quiera, de hecho, hasta sirve que se escandalice porque todo el tiempo tienen que explicar por qué no son machistas, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. bárbaro, ocúpense de no ser machistas. Entonces. Sí. Fede, ¿vos cómo Sí, pregúntale vos, Estefi, que yo lo recién. Perdón. No, No, que justo como estábamos hablando de medios de comunicación, me acordé que nos habíamos anotado una frase de Eliseo Verón que decía, el poder reside también en la capacidad de distribuir e instalar significados, para hablar también de la importancia del uso del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Sí, dato aparte, personaje complicado, Eliseo Verón, si lo hay, porque era también uno de esos que estaba por ahí, o al menos en muchos momentos estuvo en las filas conservadoras, ¿no? Pero sí, efectivamente me parece que hay... A ver, el caso de los medios de comunicación, en general, le suma una complejidad al lenguaje inclusivo, ¿no? Que es, en principio uno puede decir, un noticiero puede tranquilamente, no sé, no usar lenguaje inclusivo y no ser machista y explicar bien cómo tiene que explicar las cosas, describir las situaciones, no sé, sensibilizar sobre las problemáticas de género y no usar lenguaje inclusivo. Y otra vez, Feynman puede empezar a usar lenguaje inclusivo y va a seguir siendo conservador y demás, ¿no es cierto? Pero me parece que es interesante pensarlo en qué se puede ganar, ¿no? Con eso, con empezar a usar lenguaje inclusivo. Bueno, puede servir, tal vez que un periodista asuma eso y empiece a usar eso, puede servir para llamar la atención sobre esa cuestión en la lengua. Después, esos procesos de, bueno, no sé, Perfil saca un manual de estilo y pone que hay que usar lenguaje inclusivo. Y qué sé yo, no sé qué va a pasar ahí en ese punto, ¿no? Porque otra vez, como que fuera por carriles distintos las preocupaciones. Tranquilamente alguien puede escribir en lenguaje inclusivo y ser terrible de machista, y bueno, y no sé si eso cambia necesariamente. Me parece que la potencia que hay, por lo menos hoy, no podría decir a futuro, si a lo mejor a futuro eso se normativiza y está todo bien, qué sé yo, y funciona para lo que se quiere, pero hoy, por lo que puedo interpretar, me parece que la potencia está en ser disruptivo. Entonces, si los medios se pueden asociar o afiliar a esa potencia disruptiva, está buenísimo. Ahora, si lo van a tomar para lavarse la cara, digamos, y para decir somos re aliades y qué sé yo, y la verdad que no sé, no sirve, digamos, no tiene sentido. Entonces sería, me parece que los medios está bueno que lo tomen en la medida en que tomen en serio las reivindicaciones y se preocupen en serio por ocupar ese lugar de activismo político,
Y no que sea solo una cuestión de, bueno, usamos lenguaje inclusivo, digamos, eso no sé si llevaría a algo bueno, no sé. Sí, absolutamente, por ahí es mucho más importante quizás el contenido, la tratativa de ciertos temas, la paridad de género dentro de los medios de comunicación, que el uso del lenguaje no sexista, siempre y cuando, qué sé yo, por ahí cuando vos hablabas de ejemplos, sí, ponele, Feynman puede usar lenguaje inclusivo si en algún momento se generaliza, pero por ahí puede pasar un feminicidio y puede seguir cuestionando que la mujer tenía la pollera corta y que Tal cual, estaba sola a las 12 de la noche. tal cual. Para terminar, Fede, no sé si después Estefi te quiere preguntar algo, pero yo por ahí pensaba, vos como especialista, este fenómeno del lenguaje sexista, ¿se puede comparar con otro que haya sucedido en algún momento en el lenguaje, en la lengua? ¿Es único? A ver, hubo momentos en que hubo disputas, o sea, la historia de la lengua está llena de disputas políticas, ¿no? Eso es así. De hecho, veía en 1930 por ahí, cuando hay mucha inmigración en Argentina y empieza a aparecer, ¿no?, que la lengua se transforma, que aparecen Los lenguas lunfardos. otras, claro, lenguas otras que vienen a intervenir sobre la lengua y transformarla en formas en que las clases más conservadoras no querían. Bueno, eso fue un problema también. Y de hecho fue también un momento en el que grupos políticos como el anarquismo dijeron, che, si nos interesa plantear que el anarquismo es también es una lucha que también tienen que encabezar las mujeres, fijémonos que nosotros decimos el hombre y ahí estamos estamos invisibilizando ciertas cosas, ¿no? Y eso era en 1930. No sé si es comparable, me parece que es un fenómeno que hay que mirarlo en sus particularidades. Sí creo que hay continuidades en actores sociales que se ubican en lugares conservadores y cuáles son los actores sociales que intentan llevar adelante estos cambios o plantear estas luchas políticas, y ahí sí uno ve continuidades, ¿no? Qué sé yo, cuando uno ve los grupos anarquistas, y sí, estaba el periódico La Voz de la Mujer, eran grupos protofeministas, para no decir que eran feministas, ¿no? Entonces había como continuidades. Y en la vereda de enfrente estaban los que están siempre, ¿no?, en la vereda de enfrente, que son grupos de élite, las clases altas, grupos conservadores. Entonces, bueno, me parece que hay que analizarlo en sus particularidades y en su historia también, ponerlo en la historia, ¿no?, con toda la historia de la lengua en Argentina, que es algo que por ahí no se mira tanto, o si se mira la historia de la lengua, uno lo primero que piensa es, bueno, antes hablábamos latín y ahora hablamos castellano, ¿cómo pasó eso? Y hay una historia de la lengua local, y ahí hasta es, yo creo que para mucha gente que se dice republicana y qué sé yo, debe ser una historia re incómoda porque ves actores sociales como Alberdi interviniendo sobre ese tema, discutiendo, y vos decís, bueno, mirá, entonces es un tema a discutir, inevitablemente. Entonces, bueno, por ahí se puede hacer ese ejercicio, más que de comparar momentos, ver cómo son las continuidades y discontinuidades. Estefi, ¿estás? Sí, yo no tengo nada más que preguntar. Simplemente agradecerte, Fe, por darnos esta charla. Yo no sé si Manu tiene algo más que preguntar. No, habíamos hablado también en uno de los mitos que veo que se pasó, esto de que el lenguaje inclusivo confunde a los niños, de que es ideología de género. De hecho, bueno, también actualmente hemos escuchado que se habla de grieta de género, cuestiones que yo pensé que no Mira, iban a esa no la había existir. escuchado. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que parte de lo mismo, de esta resistencia, digamos, ¿no? Sí, Por el no caso nombrar unas cosas. con las escuelas también es interesante de mirar. Uno, o al menos como, no sé, si nos imaginamos qué debería pasar en una clase de lengua y literatura, el tema está bueno que se trate, que se discuta, bueno, qué es el lenguaje inclusivo, de dónde viene, por qué se hace, cómo funciona, no sé. Eso me parece que está bueno, porque es un fenómeno realmente existente, no se puede negar que eso existe, ¿no? Entonces, en una disciplina está bueno que eso se trate. Eh, Después, si eso se llega a volver normativo, ¿no?, y se incorpora, bueno, no sé qué va a pasar,
las personas aprendemos a hablar sin que se nos enseñe directamente a hablar, sino que tenemos la capacidad de aprender nuestra lengua a partir de los discursos que nos rodean, ¿no? Entonces, no sé qué pasará si las personas del futuro, digamos, van a incorporar esto de una forma distinta a como lo estamos usando nosotros. Me parece que está bueno para mirarlo, y creo que la escuela, no sé, no creo que los niñas se perviertan por la lengua ni nada por el estilo. Creo que no tiene sentido ni siquiera plantearlo. Y incluso esto de la ideología de género, sabemos que es como muy precario, ¿no? La gente que habla de ideología de género no le interesan en absoluto ni las ideologías, ni el problema de género, ni la filosofía, ni nada. Lo que le interesa es desacreditar a movimientos y pensamientos y acciones que ven ¿no? como que los atacan en algún punto, que van contra sus propios valores conservadores. Entonces, no Contra creo la que no hay que, familia. claro, no hay que darle cabida a ese tipo de discursos. Si alguien quiere plantear en serio la pregunta de, bueno, ¿qué pasa en la educación con eso? Se puede plantear de 1000 maneras y ninguna van a tener que ver con enunciar que existe una ideología de género o una grieta de género, como decir, que se usa ahora. Eu quero ver uma. Eu